En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar. Bien, vamos a hacer una oración inicial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día y por el don de la fe, por el don de Santa Teresita a tu Iglesia, que siendo tan pequeña fue tan grande. Te pedimos nos ayudes a recorrer con ella el camino del abandono, de la confianza, de la sencillez, de la pureza, del amor. Visítanos esta noche con tu Santo Espíritu, a nosotros que intentamos comprender tus misterios, para que a través de este ejercicio se encienda nuestra caridad en el servicio a los hermanos y la alabanza de tu nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Santa Teresita, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la vez pasada comenzamos este módulo, este capítulo referido a la liturgia de la Iglesia. Hacia el final yo les repartí unas hojas que tienen extractos de la Constitución Conciliar sobre la liturgia, que se llama Sacrosanctum Concilium. Algunos sabrán, otros no, que en la Iglesia los documentos llevan el título de las primeras palabras. O sea, se llama Sacrosanctum Concilium porque así empieza ese documento. Este sagrado concilio, y ahí sigue la oración, ¿no? Piensen en el documento que quieran, ese título son las primeras palabras, siempre en latín, ¿no es así? Bueno, ahí hay suficiente material bastante claro y denso. Una opción hubiera sido retomar esa hojita, leerla juntos y comentarla. Por ahora no lo vamos a hacer, pero siempre podemos de última sacarla, ¿no? Se me ocurrió esto. Dije, Andrés, vamos a hacer algo más sereno, un clima más de meditación. Intenté ser lo más claro posible y así que yo escribí unas cosas, se las voy a ir leyendo. Por ahí cada tanto hacemos una pausa, me dicen qué no se entendió y después por ahí podemos abrir una ronda de preguntas o de conversación, ¿sí? Algunas cosas las vamos a repetir y después vamos a avanzar. La liturgia atañe a la celebración de la fe. Se celebra ante todo el misterio pascual. La liturgia actualiza el misterio, no por repetición, sino haciéndolo presente en su originalidad única. Es decir, actualizar el misterio es que se hace presente el mismísimo acontecimiento. No es como si, es la Pascua allí delante nuestro. Y no es otra Pascua, es la misma Pascua de Jesús. Esto la Iglesia lo expresa muy bien, por ejemplo, la noche de Pascua, que se celebra la misa más importante del año, y ahí en el canto que se denomina pregón pascual, anuncio pascual, se dice, esta es la noche en que nuestros padres salieron de Egipto, esta es la noche, o sea, es la mismísima noche. Y esto nos viene heredado de la liturgia judía, que
lo denomina memorial. Ustedes habrán escuchado esta palabra y por ahí se preguntan, ¿por qué dicen memorial? Es una palabra que nosotros no manejamos. ¿No será mejor memoria, recuerdo? No, porque memorial no es la simple memoria subjetiva, sino que es una memoria subjetiva objetiva. Es decir, el acontecimiento se hace presente, más allá de cómo yo siento, más allá de mi psiquis. Es como que se abre la historia y me sitúa ahí delante de la salvación, ¿sí? Entonces, podríamos decir que el pueblo judío y nosotros, como sus herederos, tenemos una noción de la historia y de los misterios que no nos aísla, sino que nos conecta. Yo puedo ser contemporáneo a otros actores del pasado y también del futuro. De hecho, ese es el misterio de Cristo resucitado, ayer, hoy y siempre. Él está presente en esta asamblea porque estamos reunidos en su nombre, ¿sí? Y entonces es el mismo Jesús. Por ejemplo, en los párrafos que ustedes tienen en esa hojita de Sacrosanctum Concilium, se dice que Jesús está presente en la liturgia de diversas maneras. Por ejemplo, está presente en la persona misma del sacerdote, que es sacramento de Cristo. Está presente en la asamblea toda, en la comunidad, porque cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio nuestro. Y dice, está presente cuando se anuncia el Evangelio. Es Él mismo quien habla. Atención acá. Cada vez que nosotros, en cualquier celebración litúrgica, y particularmente en la misa, escuchamos el Evangelio, es Jesús que habla. El diácono o el sacerdote le prestan la voz, pero es Cristo mismo hablándonos. Uno empieza a captar que en estos detalles se juega la vivencia litúrgica. Por eso yo decía, al terminar el encuentro pasado, la similitud y la diferencia con la representación teatral. Aquí estamos ante una puesta en escena, si vale la imagen, que requiere la fe. Y si yo entro a escuchar, a contemplar, a mover mi cuerpo en esta dinámica de fe, se da la transformación que tanto ansiamos. Porque todos sabemos que hay maneras y maneras de escuchar. Y no escuchamos de la misma manera a todas las personas. A las que amamos y respetamos y veneramos, las escuchamos desde otro lugar. Entonces, cuando se proclama el Evangelio, si yo tengo presente que es Cristo hablando, voy a escuchar desde otro lugar. Por supuesto que, ya iremos a ello, también importa mucho el que está encargado de proclamar, porque puede ayudarme a mí a sentir que es Cristo el que habla o no, por lo más elemental de si tartamudea o no, si se come las letras o no. Sabemos que hay mucha gente que cambia las palabras que están escritas. Bueno, esto quiere decir que la obra de Dios no anula la pericia de los hombres, la idoneidad. Hay una idoneidad litúrgica, una responsabilidad. Dios nunca desecha lo humano, sino que quiere trabajar cooperando con el hombre. Porque, me voy a cansar de repetirlo, la liturgia cristiana no es magia. La magia es una suerte de dominio de lo sagrado, una manipulación de lo sagrado, donde no se me pide ningún compromiso personal. La liturgia católica es encuentro, es comunión, es celebración en la que se me pide intervenir de manera consciente, libre, activa y fructuosa. Así que hay mucho para ofrecer, mucho que Dios quiere regalar, pero evidentemente depende cómo yo entro a ese misterio. Por eso, volviendo aquí, la liturgia es redención, es ámbito de santificación. Nosotros a veces pensamos que la redención es la Pascua, y por supuesto que lo es, pero si dijimos que la liturgia es celebración de la Pascua y actualización de la Pascua, ahí
se está dando mi salvación. Es ámbito de santificación, de rescate, de transfiguración. Y quizás desde aquí resulte más claro que la liturgia es obra de Dios. ¿Cómo se dice obra de Dios en latín? Opus Dei. Cuando ustedes dicen Opus Dei, pueden pensar en el movimiento fundado por Escrivá, pero la palabra, la frase Opus Dei es antiquísima y significa, en primer lugar, liturgia. O sea, en el ámbito de la Iglesia latina, cuando uno dice Opus Dei, está diciendo la obra de Dios, la liturgia cristiana. Y me interesa señalar que es de Dios ante todo, porque Él es el protagonista. No se trata tanto de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Él hace en nosotros. Si uno capta esto, captó mucho de la liturgia cristiana. Voy a ver qué es lo que Dios quiere hacer en mí. Muchas veces se malinterpreta el protagonismo o la conciencia litúrgica con una especie de frenesí, como que hay que hacer mucho para estar muy dentro de la liturgia. Y más bien hay que estar muy permeable, muy dócil, muy maleable, dejarse trabajar por Dios en ese ámbito. Por eso se trata de percibir la acción de Dios en la liturgia, y cuando eso ocurre, aparece por sí misma la actitud propia de la asamblea. O sea, no poner el carro delante del caballo. Primero, percibir que es Dios el que obra, y una vez que yo capto su presencia, empiezan a aparecer de manera natural las actitudes. Uno se ubica cuando tiene claro quién tiene delante. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Primero, captar que está Dios. Ahora, en un clima secularizado como el de nuestro tiempo, que nos lleva a un vacío de Dios, no es raro que muchas veces nuestras liturgias resulten funcionales. O sea, funciones. Y ahí sí vamos al sentido peyorativo que tendría la función del teatro, ¿no? Es decir, es algo que yo tengo que hacer, algo que me tiene que satisfacer a mí, donde yo me pongo en el centro y donde lo importante es lo que hago o no hago. Típica rivalidad mezquina de, ¿no?, quién lee, quién canta, quién... No entendemos que somos todos instrumentos, servidores. De hecho, una manera muy linda de llamar a la liturgia es servicio. O sea, dijimos que etimológicamente la liturgia es la obra del pueblo o el servicio del pueblo. Muchas veces, sobre todo en ámbito anglosajón, se habla de servicio religioso. Habrán escuchado esa expresión. Bueno, no es para reírse, no es para desestimarla. O sea, es un servicio que nosotros como servidores le tributamos a Dios. Insisto lo que dije la vez pasada. Él no lo necesita. Somos nosotros los que necesitamos expresarlo de esa manera. Entonces, cuando no está presente Dios, el centro empieza a ser la comunidad, o más bien individuos amontonados que no captan que son una asamblea. Y aparece un triste espectáculo, que es el de la autocelebración. Una cosa medio narcisista, pero colectiva, ¿no? O sea, nos olvidamos que está Dios delante y es una especie de qué bien que cantaste, ¿no? O sea, lo dije bien, ¿no? O sea, una especie de autobombo, ¿no?, donde uno trata de... Está bien, evidentemente que hay alegrías que repercuten sobre nosotros, pero uno capta cuando es una cosa medio horizontal o si es más bien vertical. Acá no hay por qué optar, porque la verdadera liturgia vertical genera comunión horizontal. Pero a la larga, si no hay verticalidad, la horizontalidad es muy pobre y termina
revelándose estéril, ¿no? Esto es muy importante. Por eso decimos, una liturgia sin misterio, sin presencia de Dios, es un espectáculo gris que no convence a nadie. Creo que dijimos la vez pasada que la liturgia tiene una dimensión apostólica muy fuerte, porque manifiesta la grandeza de Dios y también manifiesta la cohesión de los cristianos. Ahora, cuando no está Dios, pierde todo atractivo. No sé si me entienden, ¿no? O sea, hay veces que uno va a ciertas celebraciones y no entusiasman a nadie, ¿no? Entonces, y por el contrario, uno va a otras celebraciones. Pusimos como paradigma los monasterios, pero no se trata de que tengamos que ser todos monjes. Se trata de que en algunos lugares uno percibe ese misterio, se encuentra con Dios, incluso más allá de las palabras. Hay veces que puede haber un canto en latín, lo que fuera, uno no entiende ni jota, pero percibe que esta gente está compenetrada y esta gente está adorando a Dios y que hay una belleza. Miren que en la liturgia la belleza es fundamental, ¿no? La belleza es un lenguaje propio de Dios. Y muchas veces nuestras liturgias no convencen porque no son bellas, en múltiples sentidos. Bueno, entonces, si bien es cierto que la liturgia es obra de Dios, también es, en su medida, obra del hombre. Y en esto, como en todo el misterio cristiano, prima la lógica de alianza. Por eso son tan importantes las disposiciones, reflejo de nuestra libertad. A ver, podemos repasar algunas disposiciones. Una que me gusta mucho es la puntualidad, o sea, cómo llego a la misa, o al bautismo, o al casamiento, ¿no? ¿Llego sobre la hora? ¿Llego tarde? ¿O llego con un rato de antelación y puedo, lo que se llamaba antes, preparar la misa, ¿no? Cuando yo era chico, me parece que era bastante común esto. Llegar antes, yo me acuerdo era chiquito, me arrodillaba, no entendía tanto, pero me arrodillaba. Bueno, y uno se pone en clima y trae la semana que pasó y que se supone va a poner sobre el altar, y por ahí puede pensar un poquito en la semana que va a venir, las alegrías, las tristezas, un tema que tiene que ver con la libertad y hace al culto auténtico. Después hay cosas que tienen que ver, me voy a adelantar, pero no importa, con el tiempo y el espacio sagrado, ¿no? Y yo les decía la vez pasada que cuando uno está tratando de rezar y recibe interferencias, hay algo como que se quiebra. Hay un microclima como cuando uno pincha el globo, ¿no? O sea, y no es que la liturgia es evasión, repito, la liturgia es adentramiento en lo más hondo, pero para eso necesito recrear un microcosmos. ¿Vieron que muchas veces uno entra a una iglesia y está toda pintada? A veces hay ángeles y santos, y a veces hay plantas y animales, porque la idea es que es como un nuevo mundo. O sea, vos tenés que entrar a una iglesia y sentir que estás entrando en el cielo. Para nosotros el cielo no es alejarse del mundo. Hoy, por ejemplo, que celebramos a Santa Teresita, ella tiene esa frase tan linda: voy a pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra. Es decir, que en cristiano el cielo es máximo compromiso con la tierra. Pero bueno, si yo entro a una iglesia para vivir lo mismo que vivo en la calle, ¿cuál es el sentido? ¿No? O sea, yo tengo que entrar ahí como el sediento se llega a la fuente para beber, para entender, para realmente, o sea, poder experimentar la salvación. Como ¿se acuerdan Pedro, Santiago y Juan que van al monte, a la transfiguración, y después tienen que bajar? Pero Jesús quiso, porque vio necesario, que ellos tuvieran esa experiencia de luz. Para nosotros, ir a la liturgia, en especial la misa, pero no solo, es tener esa experiencia de luz, de consolación, donde uno
Como que se abre los ojos y encuentra a Cristo en su verdadera dimensión. Y después bajamos y nos va a costar verlo y vamos a sufrir y lo vamos a ver maltratado de mil maneras, pero por lo menos tuve una experiencia de luz, de certeza íntima que me dijo, esto es verdad. ¿Sí? Y muchas veces el contraste es duro entre lo que uno experimenta en el templo y lo que experimenta en la calle. Pero bueno, así vamos peregrinando, ¿no? Entre consolaciones y desolaciones. Por eso qué importante es custodiar ese ámbito. En esto hay que decir que la arquitectura es muy importante, ¿no? Lamentablemente en las últimas décadas ha habido mucha arquitectura que no se pensó necesariamente con criterios religiosos. O sea, por ahí la gente era un buen profesional, pero no tenía mucha sintonía con la liturgia como tal. Entonces hay cosas que se le van a escapar y después uno cuando las vive lo nota, como en cualquier casa, ¿vieron? A veces un arquitecto no conoce la dinámica de la familia cuando vive dice, nos olvidamos de apuntarle esto al arquitecto. Yo algo que sufro mucho, vieron que en algunas iglesias antiguas de acá y también de afuera, y en los monasterios desde allá, las paredes son así de gruesas, porque uno entra y no se escucha nada. Hay realmente un corte con el afuera. Y ese corte es muy benéfico. Yo les decía, porque te evita escuchar a la moto del delivery, al borracho de la esquina. O sea, realmente estás en otra dimensión. Y hay silencio denso y la palabra que se pronuncia en el templo cala más hondo, ¿no? Entonces uno necesita aislarse. Yo entiendo, porque a mí también me gustan algunos paisajes y uno dice a veces, qué bueno sería combinar la belleza de la creación con la celebración de la fe. Sin duda sería lo ideal, ¿no? Pero hete aquí que si no está hecho de una manera muy sofisticada, la naturaleza es violenta. Lo vimos el sábado, con la lluvia de la mañana. Yo estaba celebrando misa con micrófono y todo, apenas podía escuchar mi propia voz de tanta lluvia que caía. Entonces, la naturaleza es hermosa, pero también por momentos es ingobernable. A veces cuando uno va, no sé, en un campamento, una misión, lo que fuera, dicen, qué bueno, vamos a celebrar una misa de campaña, vos tenés el misal y al final me la paso tratando de que no se me corran las hojas, no se me vuelen las hostias. Entonces, ¿ven? Lo que quiero decir es, tengo un montón de distracciones, que no se me vuelen las hostias, que no se me vuelque el vino, que la mosca no entre. Yo estoy disperso, o sea, no puedo ocuparme de lo que verdaderamente importa. Los pájaros, ¿no? Pían, entonces la gente no escucha la palabra. Entonces, la iglesia tiene mucha experiencia, entonces hay que creerle, hay que dejarse enseñar por ella que es maestra. Si manda el templo, que es una realidad precristiana, lo sabemos, es porque necesitamos un ámbito resguardado para hacer esto que es tan importante, ¿no? Y vuelvo con el tema del teatro. En el teatro hay códigos y el silencio es uno de ellos. Llegar temprano es otro, ¿no? Entonces, no a la interrupción. Bien, sigo y después por ahí vuelvo con estas cosas. Entonces, el concilio, ¿sí? Sí. Ahora, el concilio habla de una participación y usa 3 adjetivos. Activa, consciente y fructífera. Algo dije. Pero, ¿qué significa activa? En ocasiones se malinterpreta este adjetivo como si hubiera que hacer mucho. Un ejemplo típico es el del canto. Por supuesto que es bueno que en una asamblea todos cantemos y que la conozcamos, ¿no? Pero no es el criterio último. Acá, bueno, pueden encontrar algún sacerdote que por ahí piense distinto, pero yo pienso que esto es así. Es decir, activa no necesariamente es que todos tenemos que estar cantando. Activa es que vos estés conectado, ¿no? Que sepas lo que está pasando y que por ahí y te unas. Por ahí te unís desde el silencio, porque no te da la voz o porque no te sabes bien la letra, pero estás participando de una manera activa, no te desenganchaste, ¿no? A veces el exceso afán de que todos se sepan todas restringe mucho el repertorio litúrgico, ¿no? Entonces, por ahí hay que
hay que ser un poco más flexibles en ese sentido y apuntar al fondo de la cosa. Sí, no vamos a hacer, vamos a ver activa, bueno, ya lo dije, es que se retroalimentan, activa, consciente, es decir, lúcida, saber lo que estás realizando, y ahí ocurre, yo la vez pasada les puse una analogía, una imagen de la liturgia como juego, por el aspecto lúdico, por el aspecto gratuito, por el aspecto gozoso, desinteresado, recreador, y también tenía una nota de anticipo. Uno, cuando es niño, juega a que va a ser grande, ¿no? Están los chicos juegan al fútbol y relatan, soy Messi, soy Higuaín. O sea, es como que se proyectan en el juego. Acá también, en la liturgia, nos proyectamos a la vida verdadera, que es la del cielo, ¿no? Entonces, decíamos eso, lo del juego. Uno tiene que conocer las reglas para divertirse. Y acá lo mismo pasa en la liturgia. Si uno no conoce las reglas, no conoce de qué trata, ¿no? Te quedás afuera y no disfrutas. Y tu experiencia de salvación es más débil. Por eso es importante la catequesis litúrgica, no lo voy a decir, pero en el Concilio Vaticano, que ahí les di, se habla mucho de la formación litúrgica de los fieles, y les da un gran palo a los sacerdotes porque dice, y ustedes sacerdotes son los primeros responsables de que los fieles tengan conocimiento litúrgico y tienen que ser maestros, digamos, con el ejemplo. Entonces, y acá, bueno, no lo tenía pensado, o sí, pero hay una cosa que se llama el arte de celebrar. En latín se dice ars celebrandi. El arte de celebrar. O sea, celebrar es un arte. Tiene como una modalidad que se va descubriendo sobre la marcha. Por eso también volvemos. Es muy importante la analogía del teatro si se entiende bien. ¿Vieron? Una representación teatral nunca es dos veces la misma. Aunque la gente dice el mismo parlamento. Pero hay como una vigencia, una originalidad en cada función. Y lo mismo pasa acá. Hay una novedad en cada celebración. La gran tentación es salirse del parlamento e inventar uno nuevo. Gravísimo, lo dije, porque la ley de la oración es la ley de la fe. En los rituales, esas oraciones que ya están preestablecidas, está expresada la fe de la Iglesia, no mi fe. Y el sacerdote no tiene derecho a alterar las fórmulas, primero porque puede llegar a estar alterando sin darse cuenta la expresión de la fe, lo cual es grave. Pero además porque ustedes, que son la asamblea, tienen derecho a rezar como reza la Iglesia. La Iglesia le da a los sacerdotes libertad en algunos, por ejemplo, en la introducción al Padre Nuestro, en el pedido de perdón. O sea, hay momentos de una cierta libertad. Pero imagínense que yo empiezo a cambiar la consagración o el prefacio, ¿no? Ustedes que vienen siguiendo, hay un ritmo litúrgico. Ustedes vienen siguiendo la misa porque ya hace años que participan, ¿o no? Y de repente venís así y el cura te ¡paf! Si te sacara, ¿no? No digo que pase. Es como que ustedes se ven llevados por una ruta que no es. Y el ritual te da muchas opciones. Pasa que a veces nosotros somos un poquito, digamos, somos muy rutinarios. Por ejemplo, lo que se llama la plegaria 2, que es más corta, por ahí es una de las preferidas. Bueno, pero hay otras plegarias que son más largas y bueno, tenemos que jugar, que la misa durará 5 minutos, pero hay más riqueza en lo que se dice. Bueno, lo importante entonces es poder educar a nuestros fieles, sobre todo a los niños y a los adolescentes, en los modos litúrgicos. ¿Qué significa arrodillarse? ¿Qué significa pararse? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? En gran parte se enseña, pero también acá vale el ser autodidactas. Si uno está muy atento, puede aprender muchísimo, porque además confiamos en que el Espíritu Santo, que es el maestro interior, dice San Agustín, enseña, sugiere. Y como el lenguaje de la Iglesia en la liturgia es altísimamente simbólico, y los símbolos son cuestiones
más bien intuitivas, afectivas, uno con la fe que trae, lo que escucha, lo que ve, empieza a atar cabos y estoy seguro que hay mucha gente muy sencilla que tiene una penetración muy honda de los sentidos, del sentido litúrgico de ciertas acciones. Y tal vez no se lo dijo nadie sentándolo aparte, pero la persona como reza y reza cotidianamente y en la reiteración va entrando como una semilla que se hunde en la tierra. Por eso es muy importante la participación consciente, despierta, ¿sí? Activa, consciente y fructífera, bueno, que dé frutos, que sea fecunda, lo que decíamos, que te sientas más salvado, que no siempre va a coincidir con una experiencia de consolación, pero sí va a coincidir con una mayor capacidad de amar y yo diría más, no más, pero con una capacidad de leer la vida desde Jesús. Es decir, la liturgia te va configurando con Cristo. Entonces vos empezás a traducir el día a día desde una determinada manera de encarar la vida. Por eso, si bien al que preside el sacerdote o el obispo le cabe el título de liturgo principal, liturgo, el que lleva adelante la liturgia, todo cristiano es liturgo. Esto es muy importante. Así como hay, se dice, un homo faber, que es el hombre que hace. Hay un homo ludens, que es el hombre que juega. Hay un homo sapiens, que es el hombre que piensa. Hay un homo liturgicus, hay un hombre que celebra. Todos nosotros tenemos que tener como desarrollada esta capacidad de celebrar. Que un papá le pueda decir a su hijo o a su hija, mirá, esto pasa en la misa por tal cosa. El sacerdote agarra el vino y le pone, después le pone el agua. ¿Qué está significando ahí? Y si no saben, preguntar. Insisto, si uno no conoce las reglas del juego, no se divierte. Entonces, cuando uno empieza a entender, lo disfruta el triple. Y lo que quería decir antes, la tentación con la reiteración de las fórmulas es cambiarlas porque a veces me cansan. Pero el desafío, dice Jesús, es ser como niños. Y el niño no se cansa nunca. Tiene esa cualidad de repetir hasta el hartazgo. Los grandes nos hartazgan. Cállate un poco. El chico, cuando le decís cállate, más se divierte y más lo repite, porque vive una eterna novedad. Entonces, la gente profunda valora cada vez más las mismas fórmulas, porque lo que cuenta no es cambiar la fórmula, sino expresar un amor. Cuando uno celebra mucho, por ejemplo, la misa, empieza como a sacarle jugo a las palabras. Y las mismas palabras dicen cada vez más. Como un matrimonio, ¿no? O sea, uno se puede cansar de la mujer o puede aprender a quererla de un modo nuevo. Y bueno, ¿qué significa decir Señor, ten piedad todos los días? Y a veces llego de una manera y a veces llego de otra. Y bueno, precisamente en la diversidad de mis estados percibo la fidelidad de Dios, que es siempre el mismo. Y además aprendo a celebrar con la Iglesia. ¿Por qué? Porque es muy triste ser rehén de los propios sentimientos en el sentido de que hoy estoy bien, bueno, pum para arriba, hoy estoy mal. Entonces, no. Yo celebro con la Iglesia y la Iglesia me educa y me sostiene y me acompaña para decir ciertas cosas que tal vez yo por mí mismo no me siento habilitado a decir. Pero de vuelta, es la obra de Dios y la obra de la Iglesia que se quiere brindar a Dios. Y yo soy un miembro, yo no soy la Iglesia. Gracias a Dios, ¿no? Entonces, repito, uno estaría muy desvalido si fuera solo con sus sentimientos, ¿no? A veces pasa también en lo que se llama la liturgia de las horas, que es los curas y las
hermanas y también los laicos están invitados a rezar la liturgia de las horas, pero pasa en toda liturgia. Por ejemplo, que yo vengo con mucha alegría porque celebro mi aniversario y resulta que hay el libro de Job y le pasan de todas y Job está ahí rasgándose las vestiduras. Bueno, qué bien, aprende a sintonizar con los que están en la mala. Salí de tu momento de gloria no para desecharlo, sino para integrarlo y viceversa. Es decir, la liturgia, como es oración oficial y es oración de toda la Iglesia, me abre, ven la famosa horizontalidad, me saca de mi nido. Esto es muy importante, muy importante. Habla de una madurez cristiana, ¿no? Que yo aprendo a celebrar con los demás. Y es magnífico cuando en una misma liturgia coinciden dos acontecimientos plenamente contrastados. Por ejemplo, me pasa relativamente seguido, por ejemplo, podemos tener un aniversario de 50 años de casados, dos personas están con todo, y la familia y los nietos, y resulta que otra familia viene a llorar el primer mes o el primer aniversario de un ser querido. Y están en la misma celebración y en la misma misa. La tentación que hagamos dos misas. No hagamos dos misas. A ver, tal vez alguna vez sí. Me refiero, qué desafío para ambas familias entender que hay otra que está pasando por otra cosa y poder, y me ha pasado y es muy lindo, que che, te felicito, ¿Ven? Al final de la misa, ambas familias entendieron que es una misma fe y que ambos sentimientos confluyen en la misma liturgia. ¿Sí? Bien. Entonces decíamos que todo cristiano es liturgo porque celebra, porque oficia, porque sirve. La liturgia es servicio religioso ofrecido a Dios en comunidad para bien de los fieles presentes y de los ausentes. Hay un canto muy lindo, ahora no me va a salir bien cuál es, pero por los cristianos vivos y difuntos, ¿no? Por todo el mundo, por su salvación. Fíjense que, bueno, esa es otra. Hay cantos litúrgicos que ayudan mucho a confesar la fe y a profundizarla, y hay otros que por ahí son menos densos. También aquí todo influye, ¿no? Hay cantos que por letras son mejores que otros y que por música son mejores que otros. No da todo lo mismo. Y el arte de celebrar es ir encontrando, como en una comida, uno pone los ingredientes de mejor calidad. Acá en la liturgia uno tiene que tratar de poner todo lo mejor, no ser amarrete, porque va a redundar en una vivencia más plena. Entonces, rezamos por nosotros, que estamos reunidos, por los que no pudieron venir, por los que están en otro continente. Fíjense, parte de la plegaria eucarística dice, por nuestros hermanos dispersos por el mundo. ¿Les suena esa? Dispersos por el mundo. ¿Qué está diciendo? Me acuerdo de los que están lejos. Muy lindo si tenés un hermano, un familiar en otra parte del mundo, ese es el momento más propicio para recordarlo. Pero, aunque no tengas nadie puntual, saber que es una comunión eclesial. Y también de, como dijimos, vivos y difuntos y el mundo entero. O sea, la Iglesia reza por todos, incluso por aquellos que no se sienten convocados. Esto se pone de manifiesto de manera muy especial el Viernes Santo. El Viernes Santo, que no es el único día del año en que no se celebra la misa, se hace una oración universal donde la Iglesia, como en círculos centrípetos, porque no son concéntricos, sino que cada vez en una onda expansiva va ampliando su horizonte, ¿no? Y reza por los católicos, por los cristianos, por los judíos, por las religiones en general, por los ateos. Bien, esa es la mentalidad. Digo un par de cosas y me parece que hacemos una pausa para que descansen. Y otras disposiciones interiores o contexto exterior, dijimos tiempo y espacio sagrado, el silencio, que es tan importante, y el canto, las imágenes, las texturas, o sea, todo el mundo sensible es fundamental. Uno dice, la textura, ¿qué tiene que ver la textura? Bueno, por ejemplo, yo le voy a decir, no es lo mismo, no da lo mismo cualquier altar. O sea, si yo tengo 4 patas locas y una mesa de plástico, bueno, el altar me está diciendo algo. Si yo tengo un bloque de granito, el altar me está diciendo otra cosa. Y te aseguro que a veces yo por torpeza hago así en un bloque de granito
y por ahí digo, upa, cuidado que esto me lastima, ¿eh? O sea, habla de una solidez, y el altar tiene que ser sólido porque el altar es Cristo. El altar es Cristo. Entonces, si yo tengo una mesa endeble, difícilmente me hable de la consistencia de Cristo. Por eso, me adelanto tal vez, el sacerdote le da un beso al altar, porque es Cristo. Y todos los fieles, cuando el sacerdote le da un beso al altar, tienen que darle un beso en su corazón. Eso es activa y consciente. No es que, bueno, a ver ahora para que todos estemos activos, hacemos una fila y todos besamos el altar. Es una caricatura, pero a veces pensamos así. No es que todos le damos un beso al altar, es que todos estamos pendientes cuando el cura le da un beso al altar y nosotros lo besamos con él. ¿Sí? Esa es un poco la dinámica. Y bueno, los colores y los perfumes, ¿no? Usamos poco el incienso, pero ¿por qué si el mundo profano echa mano de todas estas riquezas sensibles, nosotros a veces somos tan pobres por una mal entendida pobreza? ¿No? San Francisco de Asís, que todos sabemos que en la Iglesia es como un ícono de la pobreza, y toda la tradición franciscana con él, es muy generosa en cuanto a la liturgia. Liturgia, o sea, no es una liturgia pobre de materia, no, tienen buenos vasos sagrados, ¿no? Porque Francisco entendía que la pobreza es nuestra y la riqueza es para Dios. Por supuesto que es viejísimo, San Juan Crisóstomo, que era un santo del siglo V, insiste que de nada sirve tener paños muy costosos en las vestiduras del sacerdote o en los manteles del altar y que tu hermano se esté muriendo de frío. Eso es viejísimo en la Iglesia y por supuesto que estamos de acuerdo. Pero a veces no se trata de optar, a veces es que somos descuidados. Ojo, a mí me gusta el estilo despojado, este es un tema más personal, lo que soy más del estilo que se llama románico, o sea, cosas duras, piedra, me gusta la piedra, pero bueno, no cosas de baja calidad. Hay que aprender que lo mejor es para Dios. Total, ese cáliz no se va a usar en otro lugar que ahí. Entonces, realmente lo que se usa para la liturgia es para Dios y para que nos ayude a conectar. Si nosotros rebajamos tanto la liturgia, que es una especie de réplica de la vida cotidiana, evidentemente tengo otros programas mucho más divertidos que ir a la iglesia. Eso es lo que quiero decir. Ir a la iglesia o ir al grupito parroquial. Cuando uno rebaja la oferta de la iglesia, perdemos nosotros porque competimos en una liga que no es la nuestra y que tiene mejores ofertas. Nosotros tenemos que ir con lo nuestro, que es la presencia de Cristo, es el misterio y esta experiencia de salvación. Hagamos una pausa, si no se van a morir. En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar. Retomamos, ¿les parece? Último comentario antes de pasar al otro tema. Es muy importante el sacerdote como aquel que preside la celebración. Presidir es un verbo muy importante. Es decir, es estar delante de, ¿no? Y el sacerdote o el presidente es alguien que lidera, por así decir, la celebración, la lleva adelante. Por eso es tanta la responsabilidad. Por supuesto que la celebración no la hace él solo, la hacemos entre todos. Y cuando hay comunión, cuando hay sinergia, cuando hay sintonía entre el presidente y la asamblea, la celebración se potencia notablemente. Y cuando se conocen, incluso cuando se conocen humanamente, hay mucho más en juego, como cuando uno se sienta a la mesa y digamos, ¿por qué? Porque se interpreta todo bien. ¿Vieron? Cuando uno se conoce, hasta los más mínimos gestos son bien interpretados. Y eso es tanto para el ida y el vuelta. Hay un diálogo que a veces es litúrgico y a veces
es como silencioso. Lo que quería decir es que si bien el sacerdote no agota la celebración, a él le cabe la responsabilidad de introducir a toda la asamblea en ese clima sagrado. Por eso es fundamental que el sacerdote esté totalmente compenetrado con el misterio y con lo que está haciendo. Y mucho importa cómo dice lo que dice y cómo se mueve. Es decir, hay maneras y maneras de hacer reverencias, hay maneras de desplazarse sobre el altar, y esto también vale para los laicos que tienen algún tipo de función. O sea, no se trata ni de ir corriendo ni de jugar al pan y queso. O sea, se trata de una cierta cadencia. Y usted dice, ¿dónde se aprende eso? Bueno, alguien te lo puede enseñar, pero fundamentalmente es la ubicación de captar que estás en presencia de Dios y que lo que estás haciendo no tiene parangón con ninguna otra actividad mundana. Y que vos estás haciendo algo para Dios bajo su mirada. Por eso, no se trata tanto, se dice mucho que, bueno, con el cambio de orientación de la misa, el sacerdote está tentado de ser un poquito un showman, ¿no? No tiene por qué ser así. O sea, yo no estoy diciendo que haya que cambiar la orientación del altar. Aunque habría motivos para eso, pero si se cambia la orientación, no hay que pensar como que es porque no hay otra manera de hacerlo. Como celebramos, se puede hacer muy bien. Yo estoy abierto a cualquier forma, porque creo que ambas orientaciones tienen pros y contras. Lo que quiero decir es que el sacerdote no tiene que estar tan pendiente de lo que pasa en la asamblea. El sacerdote tiene que estar más pendiente de hablar con Dios. Si ustedes se fijan, gran parte de la oración que pronuncia el sacerdote va a Dios. Entonces, si yo estoy hablándole a Dios, no tengo que estar mirando que se mueve, se puso la mano en el bolsillo. O sea, hay una especie de... En determinados momentos sí hay interacción, porque yo le hablo a la asamblea y ahí los miro. Pero después no tengo que estar tan pendiente. Y en todo caso, los fieles, si miran al sacerdote, tienen que ver a un hombre que está hablándole al Señor. Así como uno se une al beso del altar con el cura, debería poder unirse a la oración del sacerdote cuando lo escucha o lo contempla. Por eso la tarea del que preside es ser transparencia. O sea, si yo rezo bien, va a ser más fácil que mi comunidad entre conmigo en la oración. Si mi oración es de baja intensidad, es más probable que mi gente se disperse. Y por eso, ¿es importante la prédica? Sí, pero la misa es mucho más que la prédica del cura. Y el cura presidiendo es mucho más que diciendo la homilía. El cura, o sea, un cura que preside bien te ayuda a concentrar, a converger. Y uno empieza a detectar las cosas importantes. Bueno, que hay mucho para decir en este ámbito que es más para los sacerdotes que para ustedes, pero como ustedes muchas veces están pendientes del sacerdote, hay maneras buenas y maneras malas de estar pendiente del cura, ¿no? Entonces, ¿qué estoy mirando? Así como el sacerdote puede mirar o demasiado a la asamblea o desear ser mirado, a veces la feligresía mira en exceso al cura. Igual qué lindo es, ¿no? Cuando uno encuentra un sacerdote que es transparencia de Jesús, que es otro Cristo, ¿no? Hace las veces de Cristo orando al Padre. Bien, damos vuelta a la página. Antes de entrar en los 7 sacramentos, pienso que es necesario hacer una reflexión sobre lo que significa la sacramentalidad en la Iglesia. Llamamos sacramentalidad al hecho de que lo visible es expresión de lo invisible. Bien fácil. Lo visible es expresión de lo invisible. Con ello se alude al carácter simbólico de la realidad, en el sentido de que remite más allá de sí misma. La realidad es mucho más que lo que ves, que lo que escuchás, que lo que olés. Hay un fondo y vos, a través de los sentidos, a través de lo tangible,
podés entrar en esa otra dimensión, en esa reserva de sentido que esconde la realidad. Pero para eso hace falta una mirada profunda. ¿Explico esto? Avanzo un poquito más y sigo. A ver, la materia nunca es mera materia, sino creación que habla del creador. ¿Está? Entonces, la materia, sí, es eso, pero como viene del creador, lleva su huella y yo puedo percibir un cierto orden, una cierta inteligencia, una cierta belleza, ¿no? Entonces, la palabra inteligencia es una muy linda palabra y significa leer dentro, intus legere. El inteligente es el que lee dentro de la realidad o de los acontecimientos. Entonces, muchas veces somos chatos, somos torpes, nos quedamos como atascados en la primera impresión, en lo que, para decirlo en difícil, es lo fenomenológico. Fenomenológico es lo que aparece, el fenómeno, lo que aparece. Está bien, pero detrás de lo que aparece hay más. Por ejemplo, el ejemplo más fácil. Alguien te deja una rosa. Bueno, está bien, la podés contemplar como un objeto de estudio de la botánica o podés entender que hay un acto poético amoroso. ¿Qué me quiso decir con la rosa? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Qué me quiso decir con la rosa? Entonces vos empezás a pensar, empezás a leer dentro y decís, no, fue un gesto de cariño. Porque la pregunta es, ¿cómo expresamos los sentimientos? Que son inmateriales. Necesariamente los expresamos a través de cosas materiales. Entonces, en esta interacción de lo visible y lo invisible, lo material y lo inmaterial, se juega lo sacramental, que la realidad es profunda, la realidad tiene un sentido que se me puede revelar a través de lo visible. Hay como un salto de calidad, hay como una segunda dimensión a la cual yo puedo acceder. Para ser profundo no necesito irme de este mundo, más bien tengo que entrar en este mundo. Intento y cualquier cosa. Los artistas y los místicos son quienes captan esto con mayor claridad, con mayor naturalidad. El artista es una persona que está viendo mensajes a cada paso. Hay un poeta, si no me equivoco, es Paul Claudel, que dice, la realidad no es ilusión, sino alusión. O sea, la realidad alude a algo más profundo que sí misma. Y las palabras, y las cosas son palabras. Creo que algo de esto dijimos. Lo dice la Biblia, lo dice San Buenaventura, lo dice Guardini, pero me resultó muy interesante que una artista plástica nuestra, si no me equivoco, Nora Correa o algo así, enganché un documental en el canal Encuentro, no sé si alguien la conoce, ¿no? Bueno, empieza a hablar la mujer y en un momento dice, las cosas hablan. Yo digo, eso es el Génesis. O sea que Dios crea por la palabra y como todo está creado en la palabra, la realidad es palabra. ¿Ves? El artista ve con mucha naturalidad y dice, yo veo un vidrio y me habla, veo una cucaracha y me habla. Y con eso el artista no siente nunca que inventa cosas. El artista de todos los tiempos, y sobre esto hay estudios muy profundos, siempre siente que está traduciendo, que está como haciendo hablar a las cosas. Se siente un cartero, un mensajero, un decodificador. Me detengo mucho acá, porque si no entendemos esto, difícilmente entendamos lo que son los sacramentos. Y acá se juega algo muy importante de nuestra fe cristiana. Fíjense que yo me estoy remitiendo a la creación, que no en vano es el primer mensaje de la Biblia. O sea, el pueblo hebreo quiso poner al principio de todo que Dios es creador. Como diciendo, si no entendés esto, no entendés nada. Y este es el punto de partida. De hecho, nuestros problemas culturales hoy están porque nos alejamos de la noción de Dios creador. Bueno, eso es para otro capítulo, ¿no? Pero
Lo importante es que nuestra mirada creacionista nos hace ver la materia transida, atravesada de espíritu, de logos, de inteligencia. ¿No? Bueno, después vamos en privado. Entonces, el problema... Retrocedo. Por eso, la sacramentalidad conlleva una lectura o vivencia poética de la realidad, un talante poético, abrirse un poquito, relajarse y animarse a, como a tener una mirada distinta. El problema es que nuestro mundo está lleno de tecnócratas que solamente tienen el chip de la técnica, de la funcionalidad, de lo que sirve. Entonces, vos juntás a un artista, perdón la caricatura, porque no es tan así, pero una mentalidad de ingeniero y un artista, o sea, van a ver la misma cosa desde dos ángulos distintos. Y si ninguno de los dos se abre al mundo del otro, no van a poder dialogar. Porque el ingeniero va a estar pensando en clave de qué es lo que sirve. Y el artista tiene otro universo, está pensando en otra clave. Nosotros somos como los artistas, ¿no? La religión va más con el palo del artista, del poeta, del enamorado, que no desprecia lo funcional, pero que va más allá de. Bueno, esto se aplica muy bien en nuestros sacramentos, ¿no? Por eso, este es el problema. Yo les dije que la liturgia tiene el problema de la falta de presencia de Dios y tiene el problema, agrego ahora, de la falta de mirada poética religiosa. Entonces, estoy mirando el reloj porque tiene que ser algo breve y si no me lo explicaron tipo en un cursito, yo siento que no voy a entrar. No. La liturgia es zambullirse, dejarse envolver. Yo les dije la vez pasada que era una experiencia donde uno se deja llevar, se deja tomar. Bien, en términos cristianos voy a dar un paso más. El sacramento por excelencia es Cristo. No sé si habían escuchado esto alguna vez. Cristo es el sacramento por excelencia. Dios Hijo hecho hombre, en quien conocemos al Padre. Famoso diálogo con Felipe. Felipe le dice, muéstranos al Padre. Respuesta de Jesús. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Quien me ha visto al Padre. Nos detenemos en esa última expresión. Quien me ha visto al Padre. ¿La pensamos? O sea, vos mirás a Jesús y en Jesús ves al Padre. Pero pará, o veo a Jesús o veo al Padre. No. En Jesús ves al Padre. O sea, Jesús, que es un hombre como nosotros, lleva consigo un misterio, que es el misterio de su divinidad y que es el misterio del Padre y el Espíritu. Y yo, entrando en Cristo, entro en algo más que Cristo, que es el Padre y el Espíritu. Entonces, en ese sentido, hay un misterio de visible que hace presente algo invisible. Hay como un salto de calidad, hay una nueva dimensión que se me abre, que no es invento, es lo máximamente real, solamente que viene presentado de una manera que para nosotros es accesible, que es la única manera que conocemos, que es la manera sensible. Nosotros, por más que nos hagamos la película, no tenemos otro acceso a la realidad que la materia. Y Dios, que es creador, sabe que este es nuestro lenguaje. Entonces dijo, a estos muchachos les voy a hablar en su lenguaje, que es el lenguaje de la carne, empezando por el Hijo. Me voy a dar yo mismo, dice Dios, en la materia. La palabra se hizo carne. Cristo, sacramento por excelencia. Por eso también dice Pablo, Colosenses 1:15, Él es imagen del Dios invisible. ¿La imagen la podés ver? Claro. Si no la ves, no es imagen, ¿no? Es una imagen del Dios invisible.
Colosenses 1:15. Entonces vamos entendiendo que la realidad es sacramental porque la creó Dios, pero que en el fondo hay un sacramento primordial que es Cristo, o casualidad, en quien todo fue hecho, ¿no? Dice Juan en el principio del prólogo que todo fue hecho por la palabra, y dice Pablo que todo fue hecho por Él y para Él. Es decir, Cristo es la matriz de la creación. Si Él es el sacramento por excelencia y todo fue hecho en Él, por Él y para Él, evidentemente todo lo que conocemos va a tener una dimensión, un carácter sacramental, de ser algo más. Y esto tiene que ver con el misterio de cada uno de nosotros y el misterio incluso de las montañas, de las plantas, de los ríos. O sea, por toda la tierra resuena su voz, sin que hablen, sin que pronuncien. ¿Recuerdan el Salmo? Es decir, la creación habla de Dios. Eso es sacramentalidad. Correcto, ¿no? Bien. Esto es muy importante y es muy buena noticia. Esto es muy importante, ¿eh? Ahora, a veces vamos por la vida un poquito ligero y nos olvidamos de este carácter misterioso y sacramental. Entonces, una nota para los eruditos: la teología, sobre todo la teología alemana, le puso una palabra que se llama Christo Ur-Sakrament, porque la palabra, el prefijo ur, viene a ser algo así como primordial, original, fundante. Entonces, Ur-Sakrament, el sacramento primordial, el original, el que está detrás de todo, Cristo. Otro ejemplo. En su doble naturaleza divina y humana, Jesús nos habla de Dios en su misma carne. Pero no contemplamos la humanidad de Cristo como medio provisorio que luego debe superarse en una contemplación inmaterial, puramente espiritual de la divinidad. Hago pausa. No es que yo miro la carne de Cristo y digo, perfecto, exprimí la naranja, tiro la cosa y me... No es un instrumento desechable. La carne no es una etapa provisoria en mi conocimiento de Dios. Guarda, porque este es un error que aparece a veces. El misterio de la sacramentalidad es que yo abrazo lo material, lo sensible, y no tengo que desecharlo, porque allí mismo está Dios. Por eso la palabra se hizo carne para siempre. Y Cristo no deja de ser hombre por más glorificado que esté a la derecha del Padre. Esa es una novedad y una radicalidad de nuestra fe. No sé si la entendemos. Entonces, la humanidad de Cristo no es algo como un favorcito, que lo que cuenta es lo otro, pero esto es como un peldaño. No. Ahí mismo. O sea, en la carne, la divinidad. Ambas juntas. Y no tengo que irme de ahí. O sea, lo importante no está detrás, está allí, en la carne misma de Jesús. La carne de Cristo es para siempre el lugar, el templo donde podemos encontrar a Dios. Recuerdan que Juan 2, lo vieron con Luisa, el templo de su propio cuerpo. Es en Él donde, dice Pablo, habita la plenitud de la divinidad, en el cuerpo de Cristo. Entonces, entrar en Jesús es entrar en el templo donde se ejerce el culto verdadero, el culto auténtico. Fuera de la carne de Cristo no tengo acceso verdadero al Padre. La que escribió una página memorable en este sentido fue Santa Teresa de Jesús, la española, en el libro de la vida, capítulo 22, ¿no? Ella, estaba en un momento donde, claro, por ahí no es nuestro problema, que nosotros somos más terrenales, ¿no? Pero los que están en la cosa mística tienen esta tentación, separarse de la materia.
No, yo soy muy espiritual, ¿no? Entonces yo estoy en otras cosas, a mí no me vengas con la cocina, ¿no? De allí la célebre frase también de Teresa: miren, hermanas, que también entre pucheros anda el Señor. O sea, las que se querían hacer muy las contemplativas, también entre pucheros anda el Señor. Como diciendo, anda a la cocina y encontrate con Jesús ahí, ¿no? No te hagas la mística porque... Entonces, estaba esta cosa de desgajarse de la materia. Y ella hace una defensa apasionada de la humanidad de Cristo, diciendo, es en esa humanidad que lo tenemos que encontrar, y no por fuera de. Bueno, repito, perdonen, ¿no? Bueno, y ahora, entonces, quedó claro la sacramentalidad en general de la creación, la sacramentalidad por excelencia de Cristo. Nos queda esto. En segundo lugar está la Iglesia, que como esposa de Cristo, dice el Concilio Vaticano II, es en él como un sacramento. O sea, la Iglesia, que es de Jesús, comparte esta nota sacramental. Y ustedes ya se estarán imaginando. Ella es la esposa y el cuerpo de Cristo, su identidad está indisolublemente unida a la de su Señor, de tal modo que es imposible hablar de uno sin referirse al otro. Si vos entrás a fondo con Jesús, no solamente conoces al Padre y al Espíritu, también conoces a la Iglesia. Y si vos conocés a la Iglesia, conoces a Cristo y en Cristo a la Trinidad. Ejemplo súper claro, contundente, Pablo era Saulo, perseguidor de cristianos, va camino a Damasco, se le aparece Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo dice: ¿yo? ¿Quién sos? Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pablo perseguía a la Iglesia y Jesús le dice: me estás persiguiendo a mí. Unidad, esposo, esposa. Lo que es de uno es del otro. La sacramentalidad de Cristo es sacramentalidad de la Iglesia. ¿Y cómo? Bueno, la Iglesia es divina y es humana. Eso lo sabemos. Y a veces lo sabemos con mucho dolor. Fundada en Dios e integrada por los hombres. Por eso en ella coexisten la santidad y el pecado, ¿no? Un elemento humano, y si fuera solo humano, no se explica cómo la Iglesia persevera de tan humana que es, ¿no? Y si fuera solo divina, no tendría las miserias que tiene. Entonces, hay una realidad humana y divina que está presente de manera constitutiva en la Iglesia, santidad y pecado, y eso habla de lo visible y lo invisible. La primera misión de la Iglesia es hacer visible la realidad de la salvación, que es Cristo mismo. Entonces, ¿cuál es una Iglesia fiel? Una Iglesia que muestra a Jesús. Así como viendo a Cristo hay que ver al Padre, viendo a la Iglesia hay que poder ver a Jesús. Entonces la Iglesia no debe ser autorreferencial, tiene que mostrar a Jesús. Entonces, a través de toda su visibilidad, tiene que hacer presente lo invisible que es el misterio de Dios y de nuestra salvación. Y acá llegamos a una primera frase, que es técnica. Dice: la Iglesia es signo e instrumento de Cristo. Me gustaría que eso lo retuviéramos. La dupla, signo e instrumento de Cristo. El signo habla de, el instrumento es canal, es vehículo, es ocasión de. ¿Se sigue? Signo e instrumento. Lo dejamos ahí. Después lo vamos a retomar. Signo e instrumento de Cristo es la Iglesia. Para ir concluyendo esta reflexión y poder entrar en lo que es un sacramento particularmente. La sacramentalidad es el corazón del catolicismo.
Repito, la sacramentalidad es el corazón del catolicismo. Su esencia tanto como su llaga. Hay un libro que salió hace 2 años más o menos de un teólogo alemán que se llama así: Sacramentalidad, esencia y llaga del catolicismo. Esencia porque es constitutivo, llaga porque es lo que le hace sufrir. La Iglesia sufre esta sacramentalidad. ¿Por qué? En la dificultad actual para percibir lo específico del catolicismo está la dificultad para percibir la sacramentalidad de Cristo y de la Iglesia. Y ahora viene, esta dificultad no es nueva, sino que existe desde siempre, porque responde al escándalo mismo de la encarnación. A ver, ¿qué sería el escándalo de la encarnación? Que Dios se haga hombre. Ejemplo, ¿no es este el hijo de José? Lo conocemos a este. Es muy interesante. Lucas 4, Jesús va por primera vez a Nazaret, toma el libro, hace la lectura en la sinagoga, dice, esta profecía se ha cumplido hoy, y todos lo estaban mirando, fascinados. Pero de repente empezaron a carburar, y dicen, lo vimos de chiquito, lo conocemos, ¿qué se viene a hacer ahora el Mesías? ¿Qué tanto agrandadito? Entonces, la dificultad de compatibilizar lo divino, lo trascendente, que siempre por definición es lo que está más allá de, con la carne, que es lo más concreto que hay. Ese escándalo de la encarnación, que es lo que deriva en la cruz, como tú te haces igual a Dios, Juan 5, 18, ese escándalo de la encarnación es el escándalo de la Iglesia. Es decir, repetimos, la Iglesia comparte la suerte de su Señor. La Iglesia tiene una pretensión de ser, en un sentido, una comunidad como otras, porque nosotros no nacimos de Marte, tenemos diálogo con un montón de gente, fuimos a los mismos colegios, los clubes, las fiestas, y de repente, ¿qué? ¿Cuál es la pretensión de esta comunidad? ¿Que celebran a la salvación? ¿Que tienen una palabra de Dios proclamada todos los días en sus templos? ¿Y qué se creyeron estos? ¿Que Dios les habló? ¿Ven? Ese escándalo que en Cristo es culminante, se replica en nuestra vida eclesial. Y gran parte de la animosidad contra la Iglesia tiene este origen misterioso, que tal vez muchos adversarios de la Iglesia no lo procesan, no tienen siempre la lucidez para establecerlo así, pero es en el fondo porque la Iglesia quiere ser la voz de Dios. Muchas veces no lo es y nos tenemos que arrepentir y convertir y nos tenemos que predicar a nosotros mismos. Pero la Iglesia, en cuanto voz de Dios, en cuanto aquella que recuerda los mandamientos de Dios, es un poquito la imagen del Padre y nosotros somos Adán y Eva tratando de hacerla nuestra. Entonces, si el pecado original es a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, cada vez que viene la Iglesia y te dice esto es lo que habría que hacer, trina a la gente. Entonces, muchas veces hay malas experiencias de por medio, pero yo estoy convencido, y no soy yo, en la animosidad, insisto, contra la Iglesia se juega de fondo este escándalo propiamente cristiano, que no es ni más ni menos que el escándalo de la sacramentalidad. Cómo lo más sagrado va a ser tan cotidiano. Me adelanto, pero cuando uno va a una liturgia no pasa nada extraordinario, ¿no? No hay papel picado, o sea, todas las cosas son muy elementales, muy rudimentaria la liturgia cristiana. Y pretende, por esos rudimentos, hacer presente lo más santo. Por eso guarda, ahora hacia adentro, la tentación de una liturgia que sea como muy espectacular, que reniegue de lo rutinario.
Lo rutinario, perdón, no es la palabra, de lo ordinario, eso quiero decir. ¿Tá? Entonces, hay que ser muy profundo y hay que amar esta dinámica de la encarnación, que es la dinámica de la sacramentalidad. Dejar que las cosas hablen, bueno, yo tengo que estar como muy permeable, muy dócil, a que el misterio se manifieste de ese modo tan humilde, tan discreto. Entonces, por eso algunas sectas arman todas una liturgia que es como muy, show. Bueno, pero en el fondo la cuestión es si nos celebramos a nosotros mismos o si celebramos a Cristo tal como Cristo nos manda. Termino con esta reflexión. Recordarán ustedes, creo que lo dije al pasar, el lunes pasado, que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés encara al faraón y, le pide salir de Egipto, la clave está en que hay que ver cómo Dios pide celebrar. Dice, llevémonos las ovejas y la vaca porque por ahí no sabemos lo que nos va a pedir. Es decir, en el Antiguo Testamento el templo se construye tal como Dios lo manda. Y las liturgias son tal como Dios lo manda. O sea, cero innovación. Es una respuesta obediente que Él nos dice cómo se ejerce el culto, ¿no? Bien, vamos a terminar acá. Vamos a rezar un Gloria. Te encomendamos, Señor, a nuestras familias, nuestras comunidades. Danos la gracia de celebrar bien nuestra fe para que podamos renovarnos cada día en esta inmensa buena noticia de la salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Los bendiga el Señor de la vida, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien. En el pozo de Jacob algo hermoso sucedió. Cuando agua fui a buscar para así mi sed calmar, estaba sentado un hombre, me pidió